una vez más con ustedes. Una vez más vamos a hablar del problema del agua. No nos cansamos de traer nada más ni nada menos que a Francisco Turrión Peláez, ustedes ya lo saben, hidrogeólogo, un hombre muy inteligente que explica exactamente lo que está pasando aquí en España con el agua. Y nos interesa porque, como ustedes también saben, nuestro programa se ve en el exterior, sobre todo en el cono suramericano, y allí también hay problemas muy grandes. Aquí enfrente, en Argelia, cruzando el Mediterráneo, muchísimas veces, muchísimas semanas, hay media hora de agua en el grifo, media hora de agua en la semana. Pero andan tanques del Estado recorriendo todos los pueblos, todas las ciudades, vendiendo agua, en fin, agua potable. Entonces, a todos aquellos que están enamorados de la riqueza y hacen cosas que no deberían hacer, no solo con el agua, todos lo sabemos porque miramos todos los días los telediarios, sean del color que sean, porque siempre hay alguien a quien denunciar. Y yo decía que tengan cuidado con la riqueza porque es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed les va a dar. Hola. Hola, buenas. Hoy queremos que nos hables de un tema sobre el trasvase, del Tajo Segura y su anteproyecto de ejecución desde el año que viene, faltan 365 días para cumplir 40 años. La primera pregunta que me mandabas por internet, como sos experto en la materia y nosotros no, se la vamos a leer al televidente, nos decías cuál era el curioso problema hidrológico de La Mancha que decía el documento memoria de dicho documento redactado, reitero, en 1967. Pues sí, el curioso problema que denominaba ese documento, el anteproyecto del trasvase Tajo Segura, que como muy bien dice es del año 1967, decía en un apartado de su memoria, titulaba El curioso problema hidrogeológico de La Mancha. Bien, cuando yo analicé dije, ¿cuál será este curioso problema, el problema hidrogeológico de La Mancha? ¿Qué curioso problema será? Bien, cuando uno lee, es que en este documento de anteproyecto, el documento en el cual se describe cómo se iba a hacer esa obra del trasvase Tajo Segura, desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la provincia de Guadalajara, atravesando unos 300 kilómetros hasta llegar al pantano del Talave, en la cuenca del Segura, decían que se habían encontrado con una situación, y es que en la zona de La Mancha, en la zona comprendida en la parte de la cuenca del Segura de la provincia de Albacete, había una cantidad muy grande de agua subterránea, que eso estaba siendo un problema para el proyecto. Es decir, ya se habían hecho sondeos, ya se había, a lo largo de la traza, ya se había reconocido el terreno y se había encontrado en esa zona donde iba a haber un túnel de 30 kilómetros, que había tal cantidad de agua que esto estaba siendo un problema para el proyecto. Y decía ese documento que todavía lo más importante es que en ese estudio hacían ver los redactores de ese proyecto que la única opción que habían contemplado para hacer esa gran obra de infraestructura, la más importante de España, la única solución para llevar agua al sureste peninsular, para regar el campo de Cartagena y la zona del Valle del Guadalentín, entre otras zonas, era la solución fluvial. Es decir, la única que habían contemplado, ellos se curaban en salud, era coger el agua de esos pantanos, trasvasarla por un canal hasta Murcia, porque la opción aguas subterráneas no estaba estudiada en España todavía, no la conocían, y que si existía ese potencial que presumían ya que había de aguas subterráneas, se podía echar ese agua al canal del trasvase. Por tanto, había un problema hidrogeológico en el proyecto, que no habían analizado la alternativa de aguas subterráneas, que probablemente si se hubiera estudiado esa alternativa, dicho proyecto de trasvase no se hubiera hecho. Ahora bien, evidentemente los televidentes lo saben perfectamente bien. En esa época yo no era nacido,
o si había nacido, no me acuerdo, estaría de pañales o gateando. Entonces no podía saber lo que estaba pasando en España. Y la pregunta es, si ya por entonces, hace casi 40 años, se sabía que esas aguas subterráneas, porque esto es muy grave, si ya se sabía en aquella época que esas aguas subterráneas de La Mancha se estaban perdiendo en el mar. Pues sí, de hecho en el propio documento hay una cosa muy llamativa, que en ese anteproyecto ya se dice, si existe gran cantidad de aguas subterráneas que no fluyen a los principales ríos de la península y que se están yendo al mar, es decir, es una forma de reconocer que los balances que estaban haciendo no casaban. Es decir, el agua que tiene una cuenca hidrográfica es lo que llueve menos lo que se evapotranspira. Esa es el agua disponible, los recursos totales. Y como sí es fácil calcular el agua que baja por el río, la X que falta es el agua subterránea que se va al mar. Y ellos decían que habría que hacer unos estudios hidrogeológicos para conocer ese torrente subterráneo que se estaba yendo al mar. Pero que bueno, que de momento el trasvase se iba a hacer y si había agua luego se echaba al canal. Pero no era cierto que no supieran que había o no se hubiera cubicado ese torrente subterráneo que va al mar. El año anterior, en una publicación del Colegio de Ingenieros de Caminos, de la revista de Obras Públicas, en el año 1966, el catedrático de Hidrología, del que ya hemos hablado aquí, don Ramón Llamas Madurga, hacía una publicación donde desde el Servicio Geológico de Obras Públicas, desde un ente público, desde un organismo oficial del Estado en aquel año 66, que los Beatles estaban empezando a cantar, en una plena dictadura de Franco en España, él se atrevió a decir que en España se nos estaban yendo al mar entre 2 y 8 kilómetros cúbicos de forma subterránea, que había unos 300.000 hectómetros de agua embalsada en los embalses subterráneos y que venía a decir que la cuenca del Segura, con su potencial de aguas subterráneas, tenía agua suficiente sin necesidad de trasvase. Todo eso en un lenguaje muy sutil, ¿no? Porque yo me imagino que en el año 96 a todas estas constructoras, ahora algunas relacionadas o a sus filiales o sus empresas que han heredado desde aquella época, pues algunas cotizan el IBEX 35, ¿no? Yo creo que sería muy duro en aquel tiempo, cuando ya teníamos este proyecto de trasvase Tajo Segura encima de la mesa, decir en aquel tiempo, oigan ustedes, no es necesario hacer ese trasvase porque tienen agua suficiente en la cuenca del Segura. Es muy importante este documento porque es un año anterior, es decir, ya había estudios en aquel año 67, cuando se hace el anteproyecto del trasvase Tajo Segura, que decían que la opción agua subterránea podía perfectamente regar lo que hoy está regando el Tajo Segura. Vos me estás asegurando de que antes del 67 ya hubieron anteproyectos que decían, no, los murcianos no necesitamos, tenemos el río Segura, ¿para qué queremos el trasvase del Tajo? Eso es lo que estás diciendo. Bueno, el río Segura y sus embalses subterráneos, exacto, su agua subterránea. Perfecto. Entonces, evidentemente, alguna razón tenía que haber, y me río, pero es así. Me imagino que en aquella época, 40 años atrás, porque mi país era exactamente igual, imagino que habían razones para que esto, hoy, año 2016, ya en el segundo mes del 2016, siga siendo un problema. Bueno, pues yo creo que el trasvase Tajo Segura es un paradigma de lo que estamos viendo ahora, ¿no? El trasvase Tajo Segura, en relación a ese anteproyecto y cuando se ve, ya tiene en sí mismo, en mi opinión, un germen de corrupción. Y es muy sencillo, es decir, primero, si no habían ustedes estudiado la opción de aguas subterráneas, deberían haberla estudiado antes de hacer ese proyecto de trasvase. ¿Por qué? Porque la opción de aguas subterráneas, esas que decía el anteproyecto del agua subterránea que se está yendo al mar, que hoy en día se ha confirmado, hubiera sido suficiente sin hacer esta obra de tan grave impacto ambiental que está produciendo que el río Tajo, a su paso por las capitales manchegas de Aranjuez, Toledo o Talavera y hacia su desembocadura
hacia su curso, hacia el Portugal, esté con muy poco caudal ecológico, con gran cantidad de espumas y con problemas medioambientales e incluso de salud pública. Es decir, pero aquí, desde entonces, ya se impuso una voluntad, que es la voluntad de las grandes constructoras de este país, que presionan o que deciden sobre gobiernos en que nos dicen a los ciudadanos qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos va a venir bien. Y cuando tienen que esconder estudios hidrogeológicos, cuando tienen que decir que el agua subterránea es un problema, no dudan en decirlo. Y ahora hemos visto un ejemplo más. Lo estamos viendo con las obras de Aquamed, esas desaladoras que nos han impuesto, escondiendo las aguas subterráneas, no utilizándolas, no solucionando el problema de agua de los agricultores, imponiéndonos grandes desaladoras que estamos viendo con unos sobrecostes, con unos casos de corrupción, con imputaciones de altos dirigentes. Pero no solo eso, es que se prostituye la forma de planificar en España. Es decir, la forma que el profesor Ramón Llamas explicaba en ese documento del año 66, donde explicaba que el agua que hay en una cuenca no solo es la que baja por el río, hay un torrente subterráneo que va al mar, y que juntas las dos son los recursos disponibles. A partir del trasvase Tajo Segura entramos en una guerra con Castilla-La Mancha, donde hay que decir que no tenemos no tenemos agua, y modificamos el esquema hídrico o el ciclo hídrico del agua y escondemos en los números esa corriente subterránea que al mar para siempre estar en situación de déficit. El gran negocio de las grandes constructoras, de Aquamed, de las empresas que dedican a la agua pública, es hacernos creer que estamos en un permanente déficit hídrico, que no tenemos agua. Siempre hay un déficit de 400 hectómetros. En el plan hidrológico del año 98 decían que el déficit era 400. En el año 2015 también era de 400. Siempre hay déficit. Porque si no hay déficit, no hay constructoras. Si no hay obras, no hay presas, no hay canales, no hay trasvases. Pero a los ciudadanos no se les resuelve el problema de agua. Porque en el momento que a los ciudadanos se les resuelve el problema de agua, ya se acabó. Es decir, para venir desde Murcia a Moratalla hay una autovía. No vamos a estar todos los años en una autovía nueva, pero en cambio con el agua no pasa lo mismo. Es decir, si yo no soluciono el problema, siempre puedo estar sembrando obra pública, infraestructuras, presas, canales, desaladoras, etcétera, y los ciudadanos alegremente y felizmente pagan con sus impuestos y lo ven como bueno. Y mientras, el agua subterránea, como decía el anteproyecto, es un problema y es un problema porque nos estropea todas estas obras y tiene que estar escondida. Aunque la tengamos que achicar de los garajes de Murcia para que no se hunden los coches y no poder darla a los ciudadanos para que creen empleo y riqueza. Te voy a contar un chiste que no es un chiste, es una realidad. En mi país, en Uruguay, siempre existieron prácticamente dos partidos políticos mayoritarios. Habían minoritarios, cualquier cantidad, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, el Trotskista, en fin. Pero los dos partidos mayoritarios tenían colores. Era el Partido Blanco y el Partido Colorado. Siempre ganaba el Partido Colorado. Después empezó a ganar, después de muchos años, el Partido Blanco. Y hoy día, ya desde hace 2 legislaturas, se unieron todos los partidos de izquierdas, hicieron el llamado Frente Amplio. Esto mis compatriotas me lo están escuchando en Montevideo. Se unieron y ganó el Frente Amplio por muchísima mayoría de votos. Y ya estuvo el año pasado, esta es la segunda legislatura, Pepe Soria, un hombre que no cobraba el sueldo, que vive entre las gallinas y las cabras, en fin, su señora es senadora de la República, en fin. Pero el chiste es que cuando gobernaban los colorados y los blancos, las dos calles principales de Montevideo, de la capital, son la avenida 8 de octubre, que se une a la avenida 18 de julio por un túnel que hicieron. Y ese túnel tiene 1 kilómetro de largo. Le llevó exactamente 28 años hacerlo. Te imaginarás fácilmente por qué. Había unos intereses creados increíbles y siempre había que cambiar alguna infraestructura, alguna cosa. Bueno, el interminable, hubo un cine que quedaba al costado, el cine Liberty, que tuvo que cerrar porque no iba nadie. En fin, ahora vos me hablás de un túnel de 30 kilómetros sí, mayor, que según tengo entendido, vos también me lo has dicho alguna vez, tuvo problemas. Y a lo mejor quiero creer que tuvo problemas porque había demasiada agua de repente. Contanos eso.
Pues efectivamente, el proyecto del trasvase Tajo Segura tenía un tramo de 30 kilómetros, ya entrando en la provincia de Albacete y ya acercándose a la cuenca del Segura, concretamente lo que se conoce con el tramo, el túnel La Mancha-Talavera. Es un túnel de 30 kilómetros y que, bueno, cuando se hicieron los estudios de reconocimiento ya se vio que había gran cantidad de agua. Había hasta 200 metros de altura de agua, de presión de agua en la excavación del túnel. Este era uno de los problemas del proyecto, porque eso iba a traer unos sobrecostes muy importantes, porque iba a ser un grandísimo problema. De hecho, el proyecto estaba pensado terminar en el año 74 y por culpa de este túnel de 30 kilómetros y los problemas que ahora vamos a comentar, se tardó en realizar, se pospuso el trasvase 4 años más. Se terminó en el año 78. Imaginemos, bueno, los sobrecostes y todo lo que lo debió costar. Había tantísima agua, aparte de que está descrito en algunos estudios, algunas máquinas tuneladoras cayeron a oquedades, irrupciones de agua tan importantes que en conjunto en este túnel tenían la misma cantidad de agua, toda ese agua que entraba al túnel, que el agua que iba a venir desde el Tajo. Es decir, si del agua iba a venir en torno a los 22, estaba diseñado para, me parece que eran 22 metros cúbicos por segundo. A mí ya me contaban en Madrid, cuando estudié el curso, me hice especialista en hidrogeología aplicada en la Escuela de Minas, que los cálculos que habían hecho es que lo que estaba entrando en el túnel, en esos 30 kilómetros, era del mismo orden de magnitud, en metros cúbicos por segundo, como el agua que íbamos a traer del Tajo. Fue tan complicado trabajar en este túnel por la cantidad de agua que, como el propio anteproyecto decía, agua subterránea que no vemos aflorar a los grandes ríos y que se está yendo al mar. Muy importante ese planteamiento y esa idea ya del año 67. Bueno, pues era tan grande la afluencia de agua que tuvieron que traer maquinaria especializada y tuvieron que congelar determinados tramos del túnel, el agua, para poder horadar y para poder perforar. De hecho, el proyecto Tajo Segura pudo haber fracasado, estuvo a punto de fracasar, de no continuar, de abandonarse esta idea por culpa de la cantidad de agua que tenía este túnel de la cuenca del Segura, que luego tenemos que decir que no tenemos. La quinta pregunta que te voy a hacer ahora está muy relacionada también con esto, es ¿qué pasó en la forma de hacer la planificación hidrológica, por supuesto aquí en España, a partir de la construcción de este trasvase en relación con lo del problema hidrológico de La Mancha? Muy bien, pues es una pregunta muy interesante. Antes del trasvase Tajo Segura, antes de este año del anteproyecto Tajo Segura, año 67, antes de detectarse esta cantidad de agua que no iba al río Segura y que se estaba yendo al mar, la forma de planificar en el mundo, y que es hoy así, la forma de calcular el agua que tiene una cuenca, en esa publicación de Ramón Llamas que citábamos antes, los embalses subterráneos de la península ibérica, creo que se titula, en eso se abordaba la forma correcta de calcular el balance de agua que se tiene en una cuenca. Y esta forma correcta, como ya he dicho antes, es que el agua de la que disponemos, los recursos naturales de agua propia de esa cuenca que tenemos, no son más que la diferencia del agua llovida en esa cuenca durante una época, un tiempo considerado, menos el agua que se ha evaporado. Bien, esa es el agua total que tenemos, y el profesor Ramón Llamas, cuando describe en toda España cuál es el volumen de agua, dice, el agua subterránea de los embalses subterráneos que van a los ríos, y contabiliza ese agua, y la diferencia de transferencias subterráneas al mar. Es decir, en ese balance que hemos dicho, en esa diferencia de lo que llueve menos lo que se evapotranspira, el agua disponible no solo es el agua que vemos por el río, ya sea escorrentía directa desde las laderas de las montañas al cauce o subterránea que va al río, sino también esa otra corriente subterránea que va al mar. Por tanto, para saber toda el agua que tenemos, tenemos que sumar lo que vemos por el río y lo que no vemos por el río. El agua, las transferencias que se van al mar. Como no vemos lo que sí somos capaces de ver el agua que sale por el río, podemos poner estaciones de aforo. Pero la única X que nos falta de una ecuación tan simple es saber ese torrente subterráneo que va al mar. Y no es más, si sabemos el agua que baja por el río, sabemos lo que ha llovido, sabemos lo que se ha transpirado, la X que falta de esa ecuación es el agua que se nos ha ido al mar. Bien, pero ¿eso qué supone?
hacer las cosas bien hechas. Eso supone que al introducir en nuestros balances ese agua que no vemos, ese agua subterránea que se va al mar, la cuenca del Segura no tiene déficit. Y si la cuenca del Segura no tiene déficit, entonces, ¿para qué quiere el trasvase Tajo Segura? Pues solución, ¿qué hacemos? Cortamos el ciclo hídrico por la mitad, decimos, simplificamos el ciclo hídrico del agua en España, a partir del año 67, como decimos, hacemos un dogma de fe, que consiste que el única agua que tenemos, los españoles, es la que vemos por los ríos. Pues bueno, pues ya hemos quitado el problema de la ecuación, la X vale 0 y ya está. Ahora ya no tengo yo que saber lo que llueve y lo que se evapotranspira en la montaña, porque su resultado, la resta, ya la tengo, ya sé el agua que baja por el río. Con que yo sepa el dato de lo que llueve, me basta inventarme el dato de que se evapotranspira. Así de sencillo. Desde ese entonces la planificación en España, en mi punto de vista, es absolutamente fraudulenta. Ya lo he dicho en alguna publicación. Por ese sentido, hemos cortado el ciclo hídrico y hemos dicho que el agua que no vemos no existe. Bien, ¿eso qué es lo que nos beneficia? Lo que beneficia son a las grandes constructoras para decirnos a los ciudadanos, hablarnos constantemente, ¿cómo solucionaría usted el problema del déficit? Es decir, ya como si dijeran, nos implantan un microchip, que es déficit, y ya la pregunta no es si hay déficit o no hay déficit, parece que el que diga que no hay déficit es que ya es un hereje. No, se admite que hay déficit. Ahora dígame usted, ¿cuál es su solución al déficit? Uno dirá, hombre, pues quitar regadíos. ¿Cómo vamos a quitar regadíos? Eso es arruinar la agricultura. Pues traer agua del trasvase del Ebro. Vale, me gusta esa solución, porque son obras. No, yo quiero hacer 8 desaladoras. Ah, me viene bien, me da igual que sea el trasvase del Ebro o 8 desaladoras. Y alguien dice, oiga, ¿y si utilizamos nuestra propia agua subterránea? ¿Cómo? No, eso está loco. Eso no puede ser. Eso no es solución. Eso no soluciona el problema. A partir de ese momento, lo que introdujo esta infraestructura para defender en mi punto de vista, irracionalidad, es que hemos tenido que modificar en España todo lo que es la planificación hidrológica. Ha tenido que llegar el año 2015, cuando científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona han demostrado mediante isótopos de radio que el torrente subterráneo en el Mediterráneo de agua que del continente y de forma subterránea va al mar, la corriente subterránea, que ya hemos hablado aquí, la SGD, la descarga subterránea al mar, es 15 veces superior a la fluvial. Hasta esta evidencia, hasta este momento, era fácil que nos engañaran y nos hicieran creer, incluso, y lo que es grave, en las escuelas, en los colegios, se enseña a los niños un ciclo hídrico que es fraudulento, que hacen creer que la única agua que disponemos simplemente es la que baja por el río. Esas son las consecuencias del trasvase. Antes de ese proyecto, la forma de planificar, hacer las cosas bien, ver el agua que se va al mar. A partir de ese momento, para defender esa infraestructura y promover nuevas, como el trasvase del Ebro, había que crear ese déficit falso negando la corriente subterránea. Vaya ironía, y si estoy diciendo ironía, estoy pecando, y pecando muchísimo, porque realmente es algo increíble. Para terminar esta primera parte de la entrevista, vos, lo tengo apuntado por acá, en algún momento me dijiste que Murcia está en un estado de excepción hídrica a partir de la permanencia sobre el tema del agua por culpa del trasvase Tajo Segura y la guerra del agua con Castilla de la Mancha. ¿Por qué me decías eso? Bueno, la idea no es mía, yo se la vi a un profesor, un catedrático de Derecho Administrativo, que decía que la cuenca del Segura está desde los años 80 en un estado de excepción hídrica. Y esto se relaciona con lo que comentábamos, para defender esta infraestructura, para ganar la guerra a Castilla-La Mancha, para decir siempre que Murcia, pobrecitos, no tenemos agua y tenemos que hasta bebernos el agua del Tajo porque no tenemos, hemos tenido que hacer una normativa, una serie de normas a nuestros propios ciudadanos de la cuenca del Segura que le hemos impedido acceder al agua, porque claro, no podemos, porque si decimos que no hay, no podemos dejar que la gente acceda a ella. ¿Y eso cuando se produce? Bueno, este estado de excepción hídrica de la cuenca del Segura viene desde el año 86. Es decir, en el año 86, haciendo un poco de historia y de resumen, entra en vigor el gobierno de Felipe González, del Partido Socialista, en este caso los colorados, podemos decir, o el color que sea, hace una ley de aguas donde nos dice que tanto las aguas superficiales como subterráneas son de dominio público hidráulico y están sujetas a concesión. Es decir, el Estado va a hacer una labor muy buena que va
va a ser que no va a prohibir los desmanes y los usos fraudulentos del agua, y cuando alguien tenga que acceder al agua en cualquier parte de España tiene que pedirle permiso al Estado, y el Estado, si lo considera oportuno, dará esa autorización o concesión por el bien general. Y dice, bueno, pero no podemos pasar de la noche a la mañana, del blanco al negro, y dice, bueno, todo el que tenga una finca, en ella podrá hacer un pocito hasta 7.000 metros cúbicos sin autorización, con el hecho de que sea para uso doméstico, una pequeña granja, unos arbolado, unos frutales, es decir, huertos de autoconsumo, no hace falta pedir permiso, y el pozo se puede hacer. Bueno, pues hasta aquí la ley, parece que es razonable, la unidad de cuenca, las cuencas hidrográficas se gestionan de forma única por un organismo de cuenca, y hasta aquí parece lógico, pero ese mismo año viene el estado de excepción hídrica. En el último día de ese año, la ley entró el día 1 de enero del 86, pero el día 31 de diciembre del año 86 entra en vigor un Real Decreto Ley, el Real Decreto 386, que dice, un momento, cuenca del Segura, no, la cuenca del Segura está absolutamente, íntegramente sobreexplotada, no hay agua subterránea, ya no vamos a dar concesiones, y el que quiera de esos pozos que uno podía hacer libremente, sin autorización, va a tener que pedir autorización, que nosotros también, como Padre Estado, vamos a darla con criterios generales. Bueno, pues aquí ya tenemos ese estado de excepción, ya entramos que declaramos toda la cuenca del Segura, no una zona concreta, otra, toda en estado de excepción. No hay agua, no se pueden dar concesiones de aguas subterráneas, cosa que en el resto del país sí se podía hacer. Y el segundo es que cuando uno quiere usar en su casa un pozo para no tener que consumir a lo mejor agua de la red o hacer otra cosa, le dicen que tiene que pedir autorización. Pero lo siguiente es que cuando uno va a pedir esa autorización, le dicen, no, es que para regar no te damos autorización. Dice, hombre, pero por Dios, yo estoy en Moratalla, estoy en Caravaca, estoy en Cejín, yo tengo 4 almendros que cuando viene un año de sequía me gustaría darle unas gotitas allí al árbol, un chorrito de agua que son menos de 7 metros. No podemos dar porque es que, si no, es que no tenemos agua. Ese es el estado de excepción. Es decir, para poder decirle a Toledo y a Castilla-La Mancha, ¿veis cómo no tenemos agua? Que a la gente no le dejamos acceder, que como no tenemos agua, lógicamente, pobrecitos, no tienen acceso a agua. Y ahora le decimos, y ahora grita, pequeño agricultor, súbete en un autobús y pide el trasvase del Ebro para que te manden agua, ya que tú no tienes. Pero a la vez que la ley y el gobierno hacía esa ley, por otro lado, por la puerta de atrás, vimos desde los años 80 una ampliación brutal de regadíos en la cuenca del Segura, unas roturaciones de monte, se dinamitaban cabezos para hacer superficies de regadío, miles y miles de hectáreas denunciadas por Ecologistas en Acción, grupos ecologistas, incluso la Fiscalía, el famoso robo del agua, no dejaban de ampliar superficie de regadío que por supuesto llegaban a ser asociadas nuevas concesiones de agua. Entonces, a lo que la mayoría de los ciudadanos se le impedía acceder, que era el uso del agua, porque no había a otros, a nuestros amigos, a los de nuestro partido, a la élite, al establishment, a eso sí que se les permitía hacer por la vida de los hechos consumados. Y no se ha arrancado ninguna hectárea desde entonces. Desde el año 86 hasta hoy no hay ninguna sola superficie de regadío. Alguien que haya dicho, mire, estoy haciendo una ilegalidad y vamos a... usted está haciendo una ilegalidad y le vamos a quitar este regadío. No ha dejado de ampliar. Yo recuerdo, si me permites, una anécdota, cuando una persona llegó y dije, mira... ¿La decís? Porque ya me dijo el realizador que tenemos que cortar acá, empezando la segunda parte, pero te cuento que el realizador, cuando llegué para hacer la entrevista contigo, me dijo, remedando a mis compatriotas y a los argentinos, me dijo, qué bueno que viniste, che. Espero que después de escuchar a ustedes allí, en Buenos Aires, en Montevideo, esta nota, el día, si Dios quiere, que vuelva a mi país, me reciban en el aeropuerto diciendo, qué bueno que viniste, che. Pequeño corte y seguimos.